Es un punto que tiene en alerta a las autoridades en cuanto a qué puede pasar en la temporada estival, en las playas donde hay muchísima gente, porque los casos de hoy son 3.799, hablando del COVID obviamente, y las proyecciones hablaban de probablemente llegar a los 6.000. Además, esta lógica que tiene Omicron como variante de ser altamente contagiante. Tenemos ya el contacto a esta hora con el epidemiólogo, que es también parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto, Viviana. Doctor, sabemos que Omicron tiene esta particularidad de efectivamente en un tiempo muy corto generar prácticamente un tsunami, podríamos decir, de personas que cursan la enfermedad al mismo tiempo. En un mes Europa se vio muy complicada, tenemos Argentina con más de 100.000 casos diarios, pero nuestro país está en la avanzada, podríamos decir, en cuanto a la vacunación. ¿Eso cómo podemos entenderlo? ¿Nos protege? ¿Estamos más preparados o debemos seguir reforzando las medidas y estar alertas porque puede que esto no baste? No, yo creo que indudablemente Chile está en mucho mejor pie que Argentina y en general en nuestro entorno, en el vecindario de Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto que mucho mejor que Europa incluso, y por lo siguiente, porque lo primero que hay que poner en conocimiento es que este virus tiene una componente estacional bastante grande, ¿no es cierto?, en términos de olas de contagio, y en este momento Europa está en invierno, ¿no es cierto?, y eso es una ventaja que nosotros tenemos sobre ellos. Por otro lado, Europa en el mejor de los casos tiene un 60% de su población vacunada, o sea, el país que más tiene más o menos un 60% de su población objetivo vacunada. El caso de Argentina, solo el 13% de la población tiene refuerzo en tercera dosis, y nosotros ya tenemos sobre el 90% de la población vacunada y sobre el 80 o cerca del 80% de la población que tiene ya su dosis de refuerzo. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros esperamos una avalancha de contagios, esperaríamos que estos contagios, en primer lugar, no causen muertes, no causen excesivas muertes, tal como estas olas aciagas que teníamos tanto en el invierno del año recién pasado, el 2021 y el 2020, que cuando teníamos estas alzas de casos, a las 2-3 semanas esperábamos también, digamos, una nube gris de muertos, ¿no? Ahora esperamos que esto sea un poco más aplacado. Las cifras reportadas hoy día por el Ministerio de Salud y la de ayer son bastante abultadas. Hay un crecimiento pandémico del 27% de casos por semana más o menos, y eso es una expansión pandémica muy grande. Puede ser una señal que efectivamente ya nuestra epidemia está siendo tapizada por esta cepa Omicron, pero además hay ciertos indicios de que la enfermedad que causaría es un poco más leve que las causadas por la cepa Delta y antes la cepa de Manaus. Doctor, ¿y usted coincide con aquellos que plantean que Omicron puede ser ya la salida de la pandemia? No tiendo tanto a coincidir aquello, digamos. Lo que ocurre es que estos virus, en la medida que van avanzando las pandemias, hacen una especie de transacción ecológica. Esto quiere decir que como que le dicen al ecosistema, mira, yo me quiero quedar acá, pero el ecosistema les pide como moneda de cambio que vayan haciendo enfermedades menos letales. ¿Ah? Es probable que Omicron, si hace una enfermedad relativamente leve, sea efectivamente una de las últimas cepas, pero es probable que, dado que tenemos lugares del mundo con mucha población, de hecho en nuestro entorno Brasil, ¿no es cierto?, pero tenemos la India, tenemos centros demográficos muy densos, en estos centros se generen nuevas cepas, ¿cierto?,
pero lo que esperamos es que estas nuevas cepas que se generen vayan haciendo cada vez más benignas, por ponerlo así. Mire, es probable, discúlpeme, es probable que solamente por una referencia histórica, ¿no? La H1N1, la gripe porcina del año 2009, estuvo 10 años presente, o sea, el último contagio fue del año 2019, lo que pasa que después le restamos importancia porque no fue una epidemia brava, ¿no? Es muy probable que esta también tenga una permanencia del orden de una década, pero estaríamos hablando de unos 3 a 4 años con preocupación, probablemente, y ojalá no me equivoque, de aquí al 2024 esto ya sea una mala anécdota, ¿no? Ya, o sea, tenemos que seguir en esta lógica que hemos conocido hasta ahora, pero pensando en lo que usted dice, y ya que hemos incorporado vocabulario que tiene que ver con las pandemias, ¿cuándo pasa a ser una endemia? Porque usted dice que es un virus que puede estar hasta 10 años, pero ¿cómo se comporta ese virus para que entendamos que vamos a tener que vivir con él, pero que ya no provoca una situación compleja que tienen alerta obviamente a los países, como sigue siendo en el caso del COVID? Mire, lo que va a ocurrir, digamos, en un futuro mediano es que mucha gripe común, ¿no es cierto?, va a ser causada por este virus SARS-CoV-2, con la única diferencia que ya no le vamos a asignar una importancia en términos de una enfermedad grave o potenciales muertes, ¿no es cierto? Y en ese momento va a haber una proporción más o menos constante de estas enfermedades respiratorias que van a ser causadas por este particular coronavirus, por este SARS-CoV-2, al punto de que buena parte, por no decirle que casi todas las enfermedades respiratorias de orden viral son causados por un virus de la familia de coronavirus. Entonces imagine usted que nosotros hubiéramos adquirido un resfrío fuerte, una gripe, digamos, en la época prepandémica, el año 2019, por ejemplo, hubiéramos detectado el virus y hubiéramos dicho, mire, se trata de tal coronavirus. Y si nosotros hubiéramos hecho una retrospección histórica acerca de ese virus, muy probablemente hace, qué sé yo, 40 años atrás, ese virus habría sido muy letal y ya no lo fue, digamos, 40 años después. También en el día de hoy se le preguntó al gobierno en torno a la definición que tomó la OMS de los países que estaban ya en dosis más avanzada, como es Chile, pero usted también nos daba datos bien importantes del gran porcentaje de la población que está vacunada, a comparación, por ejemplo, lo que pasa con Argentina o lo que ocurre también en Europa, donde ahí mucho obedece a estos movimientos antivacuna. Pero la OMS dice que debemos esperar que gran parte del mundo pueda estar vacunado, que hay países que no sacan nada con ir avanzando si es que tienen, por ejemplo, como nos ocurre a nosotros, Argentina, con una tasa mucho menor, entonces esto tiene ahí ciertos efectos. ¿Cómo analiza ese punto en cuanto a lo que plantea la OMS de seguir avanzando con más dosis, pensando en esta desigualdad que hay también de acceso a las vacunas en el mundo? Bueno, ese es un problema fundamental, digamos, que tenemos que ser capaces de abordar en términos globales, ¿no? Entonces tenemos efectivamente regiones del mundo que ni siquiera tienen un gran acceso a las vacunas y a veces esta epidemia de COVID-19 resulta ser de segunda línea. Fíjese que esta misma variante Omicron, ¿no es cierto?, que nace en Sudáfrica, ¿no es cierto? Pero si usted mira, digamos, cuáles son las cifras de muerte o cuáles son las principales causas de muerte en esa región particular, el VIH mata mucho más gente que el COVID-19. Entonces, muy probablemente la prioridad sanitaria en esos países no sea el COVID, ¿sí?, sino que sea seguir atacando de alguna forma el VIH. Sin embargo, para el bienestar mundial, digamos, ¿cierto?, es importante que esa población esté completamente vacunada contra el COVID-19, de modo tal que a nivel global esta pandemia vaya cada vez más atenuándose hasta desaparecerse o confundirse, como le decía delante, ya con
con gripes más comunes. O sea, de alguna manera usted le da el punto a lo que plantea la OMS, esta desigualdad y que insta a los países que tienen más capacidad, como ocurre en Chile, sobre todo porque se desarrolló una estrategia con harta anticipación de tal vez postergar dosis de refuerzo en pos de que estas vacunas puedan ser distribuidas de una forma más igualitaria. Mire, yo creo que particularmente la participación de Chile en todo esto es efectivamente lograr abrir estos centros productores de vacuna en Santiago, Antofagasta, que entiendo que son proyectos Sinovac, o sea, poder fabricar estas vacunas aquí, sí, de modo tal que desde Chile se pueda abastecer, digamos, a toda la zona de Sudamérica al menos y mantener un control pandémico local al menos, ¿no? Local en el sentido de pensar que sea continental. Claro. Y de ahí en adelante, digamos, Europa que haga su trabajo y en solidaridad mundial, digamos, proteger a África y las partes del Asia que efectivamente no han logrado acceder a grandes coberturas vacunales. Doctor, para terminar, y lo que pasa es que en algunos instantes más vamos a tener un debate con alcaldes de comunas que están un poco más complicados y que son además también de atractivo turístico, como es Algarrobo y Arica. Entonces quería saber, pensando en casos sobre todo en el norte que están bastante altos, ¿cómo analiza usted la lógica de las playas, donde vemos bastante aglomeración, el relajo natural que hay en el verano? Porque todavía hay dudas en torno al uso de la mascarilla en estos espacios, a qué decisiones debe tomar, por ejemplo, una autoridad comunal si es que está preocupado porque efectivamente hay ahí casos en aumento de forma bastante exponencial. Mire, yo creo que la situación actual pandémica no es la misma que vivimos en el verano pasado. Por las vacunas sobre todo. Por supuesto, o sea, tenemos una gran cantidad de población vacunada, pero yo creo que ahora el aporte de la autoridad efectivamente hacer una fiscalización del pase de movilidad, que en los lugares cerrados, ¿no es cierto?, restaurantes, qué sé yo, se exija el pase y se verifique y que está al día, de modo tal que las personas puedan entrar con ese margen de seguridad, y por supuesto que quien no lo tenga, bueno, definitivamente no puede entrar ahí. Ahora, por otro lado, las playas, la arena, digamos, el contacto con el mar, suele ser un ambiente bastante seguro porque en general tenemos brisa, ¿no es cierto? Entonces el aire libre es una actividad segura y suele bajar la carga viral en forma importante, de modo tal que la probabilidad de contagio per se en estos lugares es bastante baja o casi nula. Ahora, por otro lado, lo que hay que mantener, digamos, son las burbujas sanitarias familiares. O sea, si yo estoy seguro de que mi familia está libre de COVID, ¿no es cierto?, está sana, está vacunada, yo mantengo este entorno que tiene cierta distancia física del entorno familiar siguiente, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es mantener la responsabilidad del autocuidado, sí. Y si estoy en perspectivas de aglomeración, como le digo, uso la mascarilla, sí, bien puesta, el lavado de manos, la ventilación de los lugares cerrados es importante. Y si me permite un punto más, yo creo, a mi parecer, la autoridad debería hacer una modificación en términos de pedir el pase sanitario en los viajes interurbanos. En este momento lo que se aplica es que usted tiene que presentar este pase de movilidad si es que se va a desplazar más allá de 200 kilómetros, ¿no es cierto?, en movilización pública, y esto obedece pensando que usted en 200 kilómetros, digamos, los transita en aproximadamente 2 horas y media, ¿no es cierto? O sea, esta distancia más bien quiere tener una equivalencia en tiempo. Pero resulta que en este periodo estival las carreteras las tenemos bastante sobrecargadas y muy probablemente, por ejemplo, un viaje Santiago al Paraíso, que son un poco más de 100 kilómetros, se hagan en estas 2 horas y media. De modo tal que debería haber un mayor requisito para el uso de este pase de movilidad
y probablemente ser pedido cada vez que se haga un viaje interurbano, ¿no es cierto? Y ya le digo que sea fiscalizado muy minuciosamente. Sí. Ahí está entonces algunas recomendaciones bien importantes, una cierta tranquilidad también pensando en los espacios abiertos, en la brisa que de alguna manera ayuda a que podamos tener un verano, pero disfrutarlo con la cautela también y atento a lo que está ocurriendo con las cifras del COVID en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Buenas tardes. Un placer haber hablado con usted. Hasta luego. Que esté muy